Muy bien, doctor Juan Camilo. Dentro de ese ciclo de intervenciones que estamos haciendo en la academia, bajo el rótulo Hablemos de Derecho, se trata de una pequeña entrevista en un tema fundamental del derecho para usted y de su entero gusto. Y tengo el honor de hacerle la entrevista en condición de primer vicepresidente de la academia. Tengo entendido con toda su autoridad como hacendista, quizá en este momento sea el hacendista más respetable que tiene el país todavía, transmitiendo sus opiniones y sus apreciaciones en torno a esa temática. Ese tema presupuestal, ¿cuál es la importancia para usted, doctor Juan Camilo? Bueno, doctor Saúl, muchas gracias por la invitación a este programa de la Academia. El derecho presupuestal es un área muy importante, pero poco estudiada académicamente. Por eso me complace mucho hablar de ese tema en el día de hoy. Y al hablar, recordar que los parlamentos nacen y el derecho parlamentario nace precisamente como una reivindicación de la representación popular para votar los impuestos y autorizar los gastos. Así nació el parlamentarismo moderno. Entonces, las notas que tiene la Constitución nuestra, la del 91, son muy importantes en ese sentido. Y ahora quizás es el momento de recordar que el año pasado se cometió un estropicio jurídico muy grave cuando finalmente el presupuesto fue dictado por decreto, cuando la vía democrática para hacerlo es la autorización del Congreso y la aprobación del Congreso. Este año corremos el riesgo de incurrir en el mismo problema, que es bueno alertarlo. ¿Por qué se dio el impasse del año pasado y por qué se puede volver a presentar ahora? Porque la Constitución dice que cuando hay un desajuste fiscal muy grande, se presenta el presupuesto desequilibrado, pero que paralelamente se debe votar una ley de financiamiento, cuyos rentas y recaudos son incorporables al presupuesto solamente cuando ella es aprobada. Ahora se va a presentar un escenario similar. Se va a presentar en los días que vienen el presupuesto del año entrante, que lleva implícito o entraña un déficit muy grande, y ya el gobierno ha anunciado que presentará una ley de financiamiento, que es una manera piadosa de denominar las reformas tributarias. Pero ¿cómo sería la solución en el caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto y que no sea el Ejecutivo que vía decreto lo apruebe? ¿Qué otro camino podría darse? No, si el Congreso no aprueba el decreto, o mejor, si el Congreso no aprueba, después de debatirlo, de votarlo y de decidir el proyecto de presupuesto, como el país no se puede quedar sin presupuesto, entonces la Constitución prevé que en ese caso sí se puede dictar por decreto el presupuesto, algo parecido a cuando no se aprueba el plan de desarrollo. Pero eso solo se hace hasta octubre de cada año, es decir, dando el margen de tiempo para que haya el debido debate entre julio y octubre. ¿Y eso está relacionado con la regla fiscal? Entonces, se están cometiendo muchos atropellos al derecho presupuestal y al derecho financiero últimamente. Uno de ellos, que es diferente de este que estamos hablando, es la decisión que tomó el gobierno de suspender por 3 años la regla fiscal. ¿Por qué digo que es atropello? Porque las normas que la rigen dicen que esa suspensión de la regla fiscal solo se puede hacer cuando sobrevenga un hecho inesperado de una magnitud tal que desquicie la economía nacional. Algo parecido a lo que sucede con los estados de excepción del artículo 215, cosa que no se ha presentado en este caso, porque los problemas, que son muy serios, vienen de tiempo atrás, no han surgido inesperadamente.
Entonces, al suspender la regla fiscal, lo que se han hecho es abrir las puertas, las compuertas de un endeudamiento gigantesco, que es aquel en el que está incurriendo el gobierno. Ahora, volviendo al tema presupuestal, lo que sería deseable desde el punto de vista jurídico es que se evite lo que sucedió el año pasado. El gobierno presenta el presupuesto y simultáneamente presenta la reforma tributaria, pero el gobierno pretendió el año pasado que el producido de la reforma tributaria se incorporara al presupuesto aún antes de que la reforma se discutiera, dándola como un hecho cumplido, y eso no puede ser así. La Constitución dice que esas leyes de financiamiento que complementan el presupuesto, cuando hay déficit grande, se tienen que discutir y aprobar, y solamente en el momento en que son aprobadas y en la cuantía que lo sean, ahí sí se pueden amalgamar con el presupuesto. El gobierno no se avino a eso, el Congreso también disintió, y ahí vino el impasse, y finalmente el impasse se rompió con un decreto que adoptó el presupuesto, pero no es esa la vía normal. Entonces ahora vamos a ver cómo presenta el gobierno su presupuesto, cómo presenta su ley de financiamiento, que es el nombre que la Constitución le da a las reformas tributarias, y vamos a ver si espera el gobierno a que se discuta en el Congreso o si echa por la vía del medio y protocoliza un disenso con el Congreso y lo incorpora al presupuesto, que fue la razón del problema del año pasado. Y eso no lo pueden atender también mediante una disminución del gasto. Sí lo podrían atender, pero eso es precisamente lo que no quiere el gobierno. Es que el gobierno, la ecuación financiera con que está diseñando su actuación el gobierno Petro en este último año consiste en decir: no voy a disminuir el gasto, sobre todo el de funcionamiento y burocrático, en este último año que me queda. Voy a aumentar desmesuradamente el endeudamiento, y para eso rompo la regla fiscal. Ya no tengo amarras para endeudarme desmesuradamente. Y voy a imponer una reforma tributaria. Y con eso entonces financian el gasto, que es inmenso, nuevo, con más deuda y con más impuestos. Eso es lo que se nos viene. Va a ser un semestre muy agitado desde el punto de vista jurídico, de derecho parlamentario y presupuestal. Ojalá que al gobierno no se le olvide que quien tiene la última palabra en materia presupuestal desde el siglo XVII, cuando se inaugura en los parlamentos de Occidente, es precisamente la facultad de que quien tiene la última palabra en materia de presupuesto es el Congreso y no el Ejecutivo. Muy bien, doctor Juan Camilo, con la autoridad que le asiste, nos está haciendo un vaticinio muy delicado e importante para el país. Estaremos atentos a volverlo a entrevistar con un tiempo mayor. No, muchas gracias, doctor Saúl, por esta invitación, y saludos a todos los académicos que siguen estas entrevistas.